momento me encuentro con el docente Alejandro Loyola, la cual nos va a responder 5 preguntitas acerca del decreto 2277. Profe, primera preguntita es, ¿qué repercusiones tiene la profesión docente frente al decreto 2277? Bueno, la repercusión que tienen los docentes con respecto al 2277, pues son varias las implicaciones, repercusiones. Dentro de esos podemos mencionar que, por ejemplo, un docente que trabajara en zona roja o en zona de difícil acceso podía disfrutar del 15% sobre su sueldo mensual. Otra sería que aquellos docentes que trabajaban en zona roja les valían el tiempo doble para poder ascender de un escalón, de un grado al otro. Por ejemplo, si para pasar de un grado al otro se necesitaban 4 años, en zona roja el docente solamente trabajaba 2 años, presentaba los créditos y con eso tenía el derecho ya a ascender al siguiente grado. De otra parte, los docentes que laboraban o que son acobijados por ese 2277 gozaban de una estabilidad completamente absoluta, donde ningún docente podía ser suspendido o excluido del escalafón, sino por insuficiencia profesional o simplemente por mala conducta, donde tenía que realmente demostrarle de que ese docente había caído en esos errores. Otra implicación o repercusión de los docentes del 2277, también podemos decir de que ellos gozaban de 2 pensiones, una pensión gracia que la lograban a los 50 años con 20 años de servicio y la pensión jubilación o pensión vejez que la lograban con los 55 años y con 20 años de servicio. Los docentes del 2277 podían aspirar a diferentes cargos directivos, como por ejemplo como director de escuela, como coordinadores, como jefes de núcleo, como rectores y como supervisores. Hoy en día ya los docentes no pueden gozar ni disfrutar de varios cargos de estos porque, por ejemplo, el cargo de director ya no existe. El cargo como jefe de núcleo tampoco existe y supervisores pues prácticamente están los pocos que hay del 2277, pero ya no están mandando supervisores para ejercer las funciones en la educación. De otra parte, los docentes que eran escalafonados, que laboraban en poblaciones menores a 100.000 habitantes, eran privilegiados para trabajar en ciudades donde había una población superior a los 100.000 habitantes. Es decir, que un docente que estuviera laborando en una ciudad donde tenía 100.000 habitantes, ese docente tenía el privilegio de ir a trabajar a otra ciudad donde tuviera una población superior a esos 100.000 habitantes. También las vacantes o las plazas que quedaban en secundaria, esas vacantes y esas plazas eran ocupadas por aquellos docentes que trabajaban en primaria de esa ciudad, pero siempre y cuando ese docente fuera licenciado en la vacante que se necesitaba o en la plaza que se creaba. Por decir algo, si queda en un colegio quedaba una vacante, inmediatamente un docente de primaria del mismo pueblo podía ir a ocupar ese cargo allí, pero siempre y cuando la licenciatura que el docente de primaria tuviera tenía que estar afines con la vacante que se iba a ocupar. Pues prácticamente esas serían como las repercusiones más importantes que se pueden retomar del 2277, aunque hay
otras repercusiones más, pero yo creo que estas son como las principales y las que tenemos más en cuenta en el docente. Ah, bueno, señor. ¿Nos puede nombrar 4 palabras que caracterizan la profesión docente? En cuanto a las palabras que caracterizan a un docente, pues son muchas las palabras que se le pueden asignar a un docente por el cargo que va a desempeñar, pero dentro de las palabras más importantes pues podemos hablar de que un docente tiene que tener una vocación para poder desempeñar su función. Cualquier persona, llámese hombre, llámese mujer, no puede ir para el cargo como docente mientras no tenga la vocación de desempeñarse en ese cargo. Otra sería que debe ser una persona motivante, que durante la clase sea una persona que esté motivando a los estudiantes mediante la creatividad, mediante iniciativas, es decir, tantas cosas que se presentan dentro de un salón de clase. El docente debe aprovechar estos recursos para que así el estudiante le pueda aprender y le pueda captar los conocimientos que está adquiriendo. Debe ser una persona muy responsable en su trabajo, no llegar borracho a clases, cumplir con su horario puntualmente, es decir, cumplir con todos los deberes que tiene como docente. Ser una persona muy flexible, que si un alumno por X o Y motivo no pudo presentar un trabajo, pues averiguar a ver qué problema le presentó a ese estudiante por la cual no pudo desarrollar o no pudo presentar ese trabajo. Entonces, no es únicamente que porque no presentó el trabajo y no le vamos a colocar una nota mala sin haber analizado qué fue lo que pasó con ese niño. Ser un gran observador, mirar de que si un alumno llegó tarde, mirar que si un alumno no dio rendimiento de pronto en una clase o no trajo las tareas, pues inmediatamente averiguar qué fue lo que pasó. Es decir, estar muy pendiente de que los niños que él tiene al frente, que sean niños que estén realmente motivados, que realmente estén atentos a las clases que el docente está dando. En caso tal, pues averiguar por qué no puedo cumplir con esos requisitos él como docente. Otro, pues debe ser de mucha cooperación, utilizar, integrarse y vincularse a los demás docentes, al personal administrativo, vincularse a los mismos padres de familia, es decir, ser una persona que tiene que ser sociable con todo el mundo. Y como finalmente ser una persona innovadora, no ser una persona rutinaria, ser la persona de todos los días, sino que día tras día estar innovando cosas con el fin de que el alumno se sienta más agradable dentro del salón de clases y especialmente dentro de las clases. Bueno, señor. Ahora vamos a hablar sobre las implicaciones del decreto frente a la evaluación docente y las condiciones que para ese entonces tenían para acceder al escalafón. Pues las implicaciones del decreto frente a la evaluación docente. En ese tiempo, ¿cómo evaluaban al docente? Pues las implicaciones que se tenían en ese tiempo pues no eran tan rígidas como las que se ven hoy en día. En ese tiempo pues simplemente el supervisor o el jefe de núcleo llegaba al salón de clases y revisaba una clase o de pronto pedía libros reglamentarios como el libro de asistencia, el observador del estudiante, el mismo preparador de clases. Pues a través de esos elementos el jefe evaluaba a los estudiantes, a los docentes, pero no como ahora que tiene que presentar una evaluación y que si no pasa, pues que
lo van a sancionar o hasta perder de pronto el trabajo. En ese tiempo se respetaba mucho la estabilidad del docente y a través de esos mecanismos era que se evaluaba. Bueno. Las condiciones para acceder al escalafón en ese tiempo. En ese tiempo para ascender al escalafón, pues prácticamente tampoco no era tan vieja como ahora. En ese tiempo se pasaba de un grado al otro por tiempo y por créditos o capacitaciones que se hacían. De un grado al otro se necesitaban 3 o 4 años y cuando cumplía el tiempo, en vacaciones hacía créditos en las normales y esos créditos unidos con el tiempo de servicio los presentaba y con eso podía ascender al siguiente escalafón. Ya en el último grado, estoy hablando del grado 14, ya un docente para pasar el grado 14 tenía que cumplir con el tiempo de servicio más hacer una especialización o escribir un libro para poder ascender al grado 14. Serían como las implicaciones, para ejemplo, de cómo se evaluaba el docente en esa época. Y igualmente, según el decreto 2277, ¿qué entiende por profesión docente? Pues según el 2277, profesión docente, precisamente ese es el trabajo que desempeña un educador para enseñarle, para transmitirle los conocimientos a un estudiante, donde lo va a formar desde los primeros años de vida hasta sacarlo ya como un hombre responsable, un hombre maduro en todas las etapas que tiene el ser humano. Bueno, profesora, para terminar, entonces le quiero preguntar cuáles son las desventajas que hay en la profesión docente y que se observan frente al decreto 2277. Pues prácticamente las desventajas que se podían ver en el 2277, pues prácticamente yo puedo mencionar solamente una, que es el docente que llegaba al grado 14 no puede ascender más, por más que él se preparara, se capacitara, estudiara, no iba a tener ninguna remuneración, sino que iba a seguir ganando el mismo salario que se ganaba en el grado 14. Entonces sería como la implicación o desventaja que podía mencionar ahí. Yo creo que sería como la única que yo veo que podía tener el 2277, porque las demás partes pues son como muy benéficas para los docentes. Bueno, profe, entonces eso era todo. Muchísimas gracias por su colaboración.